Te cuento que en Harar, Etiopía, puedes alimentar a hienas porque son muy apreciadas y honradas. Y ya estamos de regreso con ustedes. Aquí estamos acompañados del doctor Ronnie Díaz, quien es neurocirujano pediátrico. Hoy tenemos un tema que ha traído mucha inquietud, como es la parálisis de Herb-Duchenne. Él nos va a hablar sobre este tipo de enfermedad, pudiera decirse, o condición que los niños nacen con esta condición, ¿verdad, doctor? Bienvenido, doctor. Sí, muy buenas, ¿no? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a su programa. Y como usted Gracias a acaba usted. de decirlo, hoy trataremos una entidad que afecta a nuestros pequeños, que es la parálisis de Duchenne. Y hablar algunos aspectos generales para orientación de todo el público general en cuanto a esta entidad. Gracias, doctor. Mire, ¿y qué es la parálisis de Ehlers-Danlos? Bueno, ¿En qué consiste esto? la parálisis de Duchenne consiste en una lesión nerviosa. Nosotros tenemos ciertas estructuras nerviosas que van destinadas a ciertas regiones de nuestro cuerpo. En este caso, la afección se localiza en una estructura llamada plexo braquial, que es un conjunto de nervios que se encargan de inervar cada una de nuestras extremidades superiores. ¿Qué ocurre en la parálisis de Duchenne? Bueno, muchos la conocen como, es conocida por los pediatras y los neurólogos pediátricos también, porque es una parálisis, por así decirlo, congénita. De ahí el nombre de lesión de plexo braquial en recién nacido o lesiones obstétricas de plexo braquial. Entonces aquí lo que ocurre es que durante el paso del bebé por el canal del parto, durante la actividad del parto, valga la redundancia, hay un elongamiento y una lesión de las estructuras nerviosas que van destinadas a inervar el miembro superior. Y esto se traduce para que el público entienda como una limitación funcional de parte de lo que es el miembro superior o el bracito del pequeño al nacer. Doctor, y eso es el momento, lo provoca entonces cuando el niño va a nacer, que viene por el canal, ¿verdad? De la madre. Sí, Y los síntomas, para profundice en eso, por favor. usualmente entonces, usualmente, cuando el pequeñito, usualmente a veces pasa desapercibido, lamentablemente, al nacimiento, porque podríamos inferir que el bebé está hipoactivo y eso, pero con el pasar de los días, la madre puede notar que su bebecito tiene ciertas limitaciones para mover uno de sus brazos. Específicamente la parálisis de Duchenne, que es una parálisis específica del tronco superior de dicha estructura ya mencionada, que es el plexo braquial, lo que se ven afectados son los músculos que movilizan, para que el público entienda, el hombro y el antebrazo. O sea, que tenemos un bebecito que no puede separar el bracito, que no puede flexionar el antebrazo sobre el brazo, y solamente podemos notar movimientos en la mano. Entonces, eso a veces la madre interpreta que es que el niñito no quiere moverse, pero cuando comienza la actividad motriz más, específicamente cuando el niño comienza a tratar de gatear, entonces notamos que el niñito se cae de un lado porque no tiene esa fuerza necesaria para sostenerse sobre ese bracito. Entonces ahí eso llama mucho la atención de la madre y el pediatra. Y entonces ahí comenzamos con las investigaciones y en base a la historia del parto, que usualmente es un parto muy laborioso, por así decirlo, un parto distóxico. Entonces, y el examen físico, entonces encontramos que lo que tiene el bebecito es dicha entidad. Ay. ¿Y qué nervios afectan principalmente esta parálisis, doctor? Bueno, la parálisis de Duchenne se refiere específicamente a lo que es
la afección de la porción más superior del plexo braquial. El plexo braquial tiene 3 segmentos para que el público entienda: un tronco superior, un tronco medio y un Ujú. tronco inferior. Básicamente el tronco superior va a lo que es los músculos del hombro y del brazo. El tronco medio va básicamente para la musculatura del antebrazo, y ya para la mano básicamente tenemos el tronco inferior. Como ya hemos dicho, en la parálisis de Duchenne, que es la afección del tronco superior, entonces lo que hay es una limitación de los movimientos del hombro y del brazo. Me entra una pregunta por acá por WhatsApp. Dice, ¿qué movimientos están abolidos o disminuidos en la parálisis de Duchenne-Herb? Bueno, básicamente lo que hay es una disminución de lo que es la separación del hombro y por tanto del miembro superior. También hay una disminución de lo que es la flexión del antebrazo, y de hecho esto hace que la posición de la manito del bebé sea una posición como que está apoyado sobre el cuerpo y con la mano eh, que se Hacia afuera. invierte, lo que conocemos como una, exactamente como que en medicina conocemos como es un signo de mano en propina de mesero, como que si estuviera pidiendo algo. Tenemos unas Entonces, imágenes ahí que están indicando que más o menos así, ¿verdad? esta posición es una postura, exactamente, eso es lo que conocemos como mano en propina en propina de mesero. Es una posición o una actitud característica de esta lesión. Doctor, y cuando existen tratamientos para estos bebés, estos niños que tienen esa afección, ¿cuáles serían las opciones que Sí, tenemos en nuestro país de tratamiento para esto? bueno, eh, la incidencia de la parálisis de Duchenne es de 3 a 4 por cada 1000 nacidos vivos. Afortunadamente es una lesión un poco frecuente, y actualmente esa incidencia ha disminuido, ya que con los seguimientos tétricos ya hay factores que predisponen a lo que es la ocurrencia de dicha entidad. Por ejemplo, aquellas madres diabéticas que tienen un producto Mm, macrosómico. Cuando tenemos esos bebés que son, por así decirlo, para que el público entienda, un poquito grande para discurrir por ese canal del parto, eso hace que la labor de parto sea más laboriosa, que es una de las laborioso. condiciones de riesgo para la ocurrencia de dicha afección. También tenemos los niños que vienen, como le conoce las personas, de nalga, que es una posición podálica. Entonces, también eso hace que haya más manipulación y eso predisponga a la ocurrencia de dicha entidad. Doctor, aquí llega otro. Dice que una sobrinita tiene esa parálisis y que fue operada prácticamente a los 2 años, que ha mejorado la movilidad, pero que aún sigue con la manita caída y como en forma de garra. ¿Qué más puede hacer la familia para que esta niña pues mejore su Mejore su condición? condición. No, mire, la mayoría de las parálisis de Duchenne, gracias o afortunadamente, mejoran con medicación antiinflamatoria y con terapia física. Aproximadamente el 90% de estos pacientes mejoran en base a terapia física, y usualmente esa mejoría se observa entre los 4 a 6 meses. De hecho, yo he visto varios pacientes y gracias a Dios pocos de ellos terminan en cirugía. Ahora, ya si no hay una mejoría a los 6 meses de tratamiento, entonces habría que valorar lo que es el acto quirúrgico, que consiste básicamente en la revisión de esos nervios. Muchas veces esos nervios lo que hace es que se han elongado, y en estos casos es donde logramos una mejoría, pero otras veces, para explicarme mucho mejor, hay un rompimiento, una ruptura del nervio. Entonces, estos pacientes son los que son candidatos
a lo que quizás sea lo que le practicaron a la pacientita de nuestro, eh, de quien escribió. Y, y fue sometida a lo que es la realización de transposición de nervios o la deposición de injerto. Una mejoría de la conducción nerviosa y por tanto una... ¿Aló? Sí, sí. Sí. Continúe. Ok. Otra opción que tenemos ya para los pacientes más avanzados, porque una cosa que me llamó un poquito la atención, que fue operada a los 2 años, si mal no recuerdo, en la pregunta. Ujú, Ya eso es lo cuando que tenemos dice. un paciente que no mejora a este tiempo, lo que se recomienda es la transposición muscular, o sea, y la realización de un tratamiento ortopédico, que básicamente lo que va es a mejorar lo que es la actitud o la posición y a través de la transposición de músculos, que eso se lleva a cabo en conjunto con un neuroortopeda, que son ortopedas especializados en este tipo de parálisis también, al igual que nosotros, los neurocirujanos, mejorar lo que es la actitud y la postura del miembro superior, más no tanto la funcionalidad del mismo. ¿Qué podría ser en Eh, este caso una opción para la bebé? Una opción. Eso precisamente es la próxima, se trata la próxima pregunta. Realmente dice, ¿hay esperanza realmente de que con la fisioterapia, luego de una cirugía, la situación, la musculatura mejore? Sí, hay oportunidad. De hecho, lo que se hace con la transposición de nervios es inducir la conducción de nervios a través de los nervios lesionados. De hecho, la terapia siempre es necesaria porque evita esa deformidad o esas contracturas que son muchas veces lo que lleva a la deformidad del miembro superior, en este caso el brazo, por falta de la utilización de dichos músculos y su acción. Y en adultos, ya esos niños que nacen con esa situación ya en adultos, que ya tienen otro manejo, ya quizás son profesionales, ¿cómo es ese asunto de Herb Duchenne en adultos ya? Bueno, en adultos también se presenta, pero ya no sería una parálisis congénita, sino una parálisis adquirida. Eso lo vemos nosotros Ah, como, sí, exactamente, porque el Duchenne se refiere a la lesión del tronco, de ese componente del plexo braquial. Cuando se presenta en niños le decimos parálisis obstétricas de Duchenne, para hacer sí. referencia de que es una entidad que se produjo durante el parto en el acto del alumbramiento, pero también la parálisis de Duchenne es una entidad que afecta a adultos. Usualmente esos son pacientes que vemos que tienen accidentes de tránsito, donde Ok. han sufrido traumas de alta energía en el hombro. Entonces, en estos casos lo que vemos es que hay una elongación, un desprendimiento de esos nervios y también se conoce en los adultos como parálisis de Duchenne o lesión del tronco superior del plexo braquial. Aquí me dice, yo diría que es un testimonio, porque habla Uh de su hija y dice que se le detectó a la hora, al momento de nacer, que tenía -huh. la parálisis de ERB, pero que recibió mucha terapia y que hoy en día tiene 10 años y ella pues estira, utiliza su brazo normalmente. Lo único que ella no logra es estirarlo completo, Sí, pero que ella utiliza su brazo normalmente. sí, como le estaba diciendo, afortunadamente la respuesta a la terapia física es muy eficiente, muy adecuada. Y los pacientes, aunque no tengamos una recuperación al 100%,
tiene una recuperación que le hace funcionar su miembro superior. Quizá si esas limitaciones que tiene el pariente de quien expresó la pregunta, el testimonio, perdón, quizás si alguien no lo nota mucho, no sería muy notorio por aquel que no sabe que ella padece de esa entidad. Sí. Doctor, aquí dice una persona, dice, ya nació el niño con esa condición, con esa parálisis. En las farmacias podemos encontrar muchos medicamentos que ayudan supuestamente a los huesos y a los músculos. ¿Son realmente eficientes cuando ya los niños están un poquito grandecitos ofrecérselos? Bueno, en realidad la afección de Duchenne no es una afección muscular ni ósea per se. No, Hay te una lo dijo que era, repercusión sí. sobre los músculos, que son los que actúan sobre los huesos, pero el problema radica básicamente en la afección de los nervios ahí. Muchas veces hay que descartar alguna entidad que afecte los huesos. Por ejemplo, muchas veces el pacientico tiene una limitación funcional al nacer, pero es porque tiene algún tipo de fractura de los huesos que constituyen el hombro, entre lo que tenemos la escápula, la clavícula. Muchas veces las fracturas Ujú. congénitas de clavícula hacen una limitación funcional de la misma porción muscular y se puede incluso hasta confundir con una parálisis de Duchenne. De hecho, parte de el protocolo diagnóstico consiste en descartar otra causa, una afección muscular o una afección ósea que pueda simular lo que es un cuadro de una parálisis nerviosa de Duchenne. Así que lo primero es hacer Ok. el diagnóstico y descartar otras causas antes de tomar alguna medida terapéutica para estos pacientes. E ir al médico indicado, no estar Exactamente. brincando, porque doctora, hábleme de eso, porque que nosotros somos todos médicos y sabemos de medicina y de medicamento y de todo, porque a veces vamos al equivocado y no nos orientan bien. Sí, eso es una realidad de nosotros o de nuestro país. Muchas veces, por ejemplo, esos pacienticos, a veces los veo yo con 3 o 4 meses de nacido, a veces han sido diagnosticados tempranamente, pero no llegan a, por así decirlo, a la persona o al médico indicado para hacer o confirmar dicho diagnóstico y en virtud de eso tomar las conductas necesarias. De hecho, mientras más temprano iniciamos la terapia, que es la primera opción en estos pacientes, mucho más eficaz sería la misma y por tanto una recuperación mucho más en un porcentaje más funcional para dichos pacientes. Yo diría que sí, que funcional, efectiva y rápida. Son tres Exactamente. cosas diferentes. Porque El muchas tiempo veces siempre, sí. lo que ocurre es que mientras no se hace un diagnóstico, entonces más tardíamente entonces inicia lo que es la terapia y ese tiempo perdido lamentablemente repercute en la recuperación de las Ujú. estructuras nerviosas. Aquí me preguntan que a los cuántos días de nacido puede el médico darse cuenta de que está esa condición. Bueno, al momento del nacimiento, el perinatólogo debe hacer un examen exhaustivo de dicho paciente. Y muchas veces lo ideal es que, como expresó uno de los oyentes de la audiencia, que a su bebé le diagnosticaron la entidad inmediatamente nació, ese sería lo indicado. Pero lamentablemente hay casos que se pasan desapercibidas las lecciones y luego el familiar, la madre que se encarga del cuidado del bebé, es que nota las limitaciones funcionales en cuanto a lo que es la separación y la flexión del antebrazo. Por ejemplo, cuando le pasa el biberón, que nota que el bebé no puede levantar la mano para tomarlo, o cuando le coloca juguetitos en la cuna, que ve que solamente usa un solo miembro para jugar, y mientras que el otro está Ajá.
postrado. Entonces, eso llama mucho la atención de la madre. Entonces, por así decirlo, es una alarma que Hay motiva que a tomar la en madre. cuenta. Entonces, exactamente, y se lo expresa al pediatra. Entonces, ahí comienzan las investigaciones. Pero muchas veces, como usted dijo, muchas veces asumimos que es que el bebé va a ser zurdo, por ejemplo, y Ujú. entonces se obvia esas alarmas sobre dicha lesión. Sí. Doctor, ¿dónde podemos ubicarlo? Por favor, denos un número de teléfono para ir a hacer la cita. Bueno, estamos en Santo Domingo Este, en el Centro Médico Hispánico. También estamos en el Distrito Nacional, en el Centro Médico del Pacífico, en la Pedro Livio Cedeño. Y también prestamos servicio en lo que es el Hospital General Plaza de la Salud. Pues muchísimas gracias, doctor Ronnie Díaz, el neurocirujano infantil que vino a aclararnos sobre este tema de la parálisis de Duchenne, que a veces lo veíamos y no sabíamos de qué se trataba. De verdad, doctor, que ha sido muy valiosa su información y esperamos tenerle de nuevo aquí en el programa. Y Muchas gracias por gracias su por la tiempo. invitación y sería un placer volver a compartir con usted en su Así maravilloso será. programa. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias a doctor. usted. Señor director, vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó